Ángel. Bueno, pues antes de empezar, nos gustaría pues, hacer una pequeña reseña del currículum de Ángel, aunque me consta que muchos le conocen. Simplemente para breves notas curriculares, pues ha sido vicedecano Ángel de la Facultad de Derecho de La Laguna, vicesecretario también de esta misma universidad, subdirector de la Facultad de Arquitectura, profesor asociado actualmente de la Universidad de La Laguna, doctor en Derecho Administrativo, también licenciado en Derecho y sobre todo que compagina todas sus labores más docentes o más institucionales con esa rama del derecho administrativo, urbanístico en concreto, del que es uno de los grandes referentes en las islas. Así que, sin más, Ángel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, como siempre. Te cedo la palabra y al resto ya saben que estamos aquí para resolver cualquier incidencia que les pueda surgir. Gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Ana, por tu amable presentación. Sé que somos bastantes y que ya estamos casi al final de la mañana y no voy a querer agotarles mucho. Por tanto, voy a intentar que mi presentación sea lo más útil posible, lo más práctica posible. Estamos un poco en el mundo de los reglamentos y lo voy a plantear un poco como una especie de taller, lo más práctico posible, sobre la confección de los reglamentos, ¿no? Y una perspectiva que es la mía como profesor de universidad, que he tenido la oportunidad de trabajar en bastantes reglamentos a nivel de autonómico, como decretos, a nivel de planeamiento territorial urbanístico, que no dejan de ser unos reglamentos sui generis, pero no dejan de ser reglamentos, como son los planes, y también a nivel de ordenanzas municipales. Y la experiencia, que más que una experiencia intelectual, es una experiencia humana, es la que voy a intentar transmitirles hoy. Voy a ceñirme al tiempo que me han encomendado y también para dejar un poquito al final por si quieren realizar algún tipo de observación, de pregunta, lo que ustedes quieran, ¿no? Lamentablemente, como es virtual, a mí me encantaría pararme y contestar y tal, pero como es una enseñanza más virtual es mucho más complicado y en ese sentido pues sí que voy a dejar una pequeña parte al final para poder contestar alguna de las intervenciones que se puedan producir, ¿no? Bueno, vamos a empezar sin más dilación con mi presentación. Como digo yo siempre, el ponente se va y la presentación queda, con lo cual yo creo que lo importante más que otra cosa es el contenido de la presentación que intentaré transmitirle lo mejor posible, ¿no? Aquí tengo un pequeño esquema de lo que es la presentación. Vamos a empezar con dos cuestiones preliminares, un poco para entrar en calor, ¿no? Que es el tema de la externalización de la potestad administrativa o en este caso de una potestad reglamentaria, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando la administración acude al sector privado o a la universidad para que le ayude en la confección de un reglamento, pues es una suerte de externalización y veremos si cabe o no cabe en este tipo de ámbito tan singular como es el tema de la potestad reglamentaria. Y también una pequeña incursión solamente sobre, sobre el tema de la contratación, es decir, cómo se suelen llevar a cabo este tipo de contrataciones, a qué instrumentos podemos acudir, ¿no? Y ya después entraremos en la fase más práctica, ¿no? Em, Primero, no le voy a hablar de la tramitación administrativa de un reglamento, porque además creo que hay ponencias mucho más adecuadas sobre el tema, pero sí un par de pinceladas y a partir de ahí entraremos en una fase eminentemente práctica en el cual, bueno, pues nos enfrentaremos a nuestra labor, que es hacer un reglamento y cómo la deberíamos llevar a cabo para tener un cierto éxito y por lo menos concluir con la tarea encomendada. Bien, primero podríamos empezar con em, intentar un concepto de externalización, ¿no? Porque además este tema estuvo muy en boga a principios del siglo XXI. La, las- las- la-
la conveniencia o no de que la administración llevara a cabo externalizaciones de sus servicios, ¿no? Aunque siempre ha existido la externalización. La gestión indirecta, por ejemplo, es un ejemplo de externalización de un servicio público. Pero bueno, la podríamos definir como cuando la administración encarga a un sujeto, en este caso privado, o a una universidad pública, la prestación de servicios o la realización de actividades que forman parte de la actividad administrativa, o si se prefiere, de lo que se denomina el giro o tráfico administrativo, ¿no? Entonces, a partir de ahí nos podemos plantear el por qué existe la externalización, ¿no? Yo creo que es una cuestión interesante. Evidentemente no se trata de apostar o no por la externalización, sino simplemente es una opción que tiene la administración, que yo creo que es interesante en ciertas ocasiones, por distintas razones que podemos aquí ver, ¿no? Por ejemplo, puede suponer una reducción de costes, en el sentido de que a lo mejor la administración pues tiene que tener una serie de movilizado material y humano em, fijo para cuestiones que son mucho más puntuales y podría ser mucho más eficaz desde el punto de vista del coste, aplicando ese coste a una colaboración o una externalización puntual, ¿no? En segundo lugar, también podemos hablar de especialización, de profesionalidad. No porque en el sector público no estemos suficientemente cualificados, que lo estamos, pero efectivamente puede haber ciertas cuestiones que merecerían un tratamiento un poquito más especializado, porque la materia lo exige. A lo mejor en ocasiones también conocemos que la administración, sobre todo la administración local, está infradotada y en instrumentos tan complicados como es un instrumento urbanístico, pues también merecen ser en muchas ocasiones externalizados y que lo lleve a cabo pues, pues un estudio, bueno, por ejemplo, de arquitectura o mejor un equipo multidisciplinar. En ese lugar también podemos hablar, en este sentido, de una mayor mejora de la eficiencia y, unido a esto, un incremento de la productividad por parte de la administración. Quizá la administración estaría demasiado atareada, demasiado concentrada en una tarea y descuidando otras. Y en este sentido se tiene que priorizar. Y esto es muy importante porque la ciudadanía cada vez demanda menos regulación en muchas ocasiones, porque la regulación tampoco puede cambiar el mundo, pero sobre todo mejor gestión. Y por último, una cierta función de auditoría respecto al funcionamiento de la administración, ¿no? Es decir, muchas veces la administración está ensimismada en su trabajo, en su funcionamiento, y quizás que desde fuera puedan, digamos que notar una serie de cuestiones que se pueden mejorar. Yo creo que siempre es bueno que gente que no trabaja con nosotros sea capaz de sentarse con nosotros y de un punto de vista neutral y ajeno se pueda fijar en nuestro funcionamiento y mejorarlo. Yo creo que es una cuestión muy interesante. A mí me ocurrió en la ordenanza en la que estoy trabajando en la actualidad de infraestructura verde de Santa Cruz de Tenerife, que, bueno, pues que una serie de informes que ellos siempre hacían, pues al final, por ejemplo, en la Concejalía de Obras Públicas, al final se dieron cuenta que a lo mejor si ponían tantos informes en la nueva ordenanza, al final no se llevarían a cabo nunca y sería un trabajo adicional que en ningún caso podían afrontar. Pero lo que está claro es que el acudir en mayor o menor medida a la externalidad, a la externalización de ciertos servicios, de ciertas gestiones, no es inocua para la administración. Y esto nos puede llevar a una posible repercusión en la estructura y la composición de la organización administrativa. Y por lo tanto el replantearnos su organización y por lo tanto programar a medio plazo al menos, algunos cambios en la organización de la administración. Es decir, si podemos hacer ciertas cosas con mayor eficiencia externalizándolas, pues a lo mejor hay un servicio que no tiene mucho sentido o que tiene menor sentido. Ciertamente,
Si vamos a la ley 40/2015, el régimen jurídico del sector público, podríamos concluir que no se puede delegar la potestad eh, administrativa de aprobar un reglamento. Y fíjense, estoy hablando de una delegación entre órganos administrativos. ¿Cómo vamos a pensar que si está prohibida, dice este artículo 9.2, la adopción de disposiciones de carácter general, es decir, que un órgano que tiene encomendado el aprobar reglamentos lo delegue en otro? Está prohibido, es una de las cuestiones que no se pueden delegar, que no pueden ser objeto de la delegación regulada en el artículo 9. ¿Cómo podríamos pensar que esto se podía hacer en el sector privado? Pero evidentemente, y no le tengo que descubrir nada nuevo, no estamos hablando en ningún caso de adoptar disposiciones de carácter general, ni siquiera de tramitar reglamentos. Estamos simplemente, en este caso, externalizando la realización de un documento, de un borrador, si se quiere, ¿eh? De un documento de trabajo que en el futuro, efectivamente, una vez tramitado y con todos los trámites que puede conllevar y una vez aprobado por el órgano competente, se convertirá en reglamento. Por lo tanto, no estamos en ningún caso externalizando la potestad reglamentaria, sino simplemente acudiendo a unos especialistas que nos pueden confeccionar un borrador de reglamento y a partir de ahí, efectivamente, nosotros lo vamos a tramitar y va a ser aprobado formalmente por el órgano administrativo que lo tiene que aprobar. En cuanto al tema de la contratación, bueno, aquí eminentemente estamos hablando del contrato de servicio y por mi experiencia en muchísimas ocasiones se acude a un contrato de servicios menor, ¿no? Con este límite establecido en el artículo 118.1 de la Ley de Contratos del Sector Público de 15.000 euros, ¿no? Suele ser lo adecuado desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la cuantía y sobre todo desde el punto de vista de una tramitación menos compleja. Tramitación más compleja a la que hay que acudir efectivamente cuando se trata de instrumentos eh, normativos mayores eh, que requieren equipos más importantes, que requieren también incluso la contestación de alegaciones por parte de ese equipo en nombre de la administración, como puede ser, por ejemplo, un instrumento de tipo urbanístico o territorial. En ese caso, tendríamos que acudir, evidentemente, a una cuantía mayor y, por lo tanto, pues a un concurso. Si es interesante la posibilidad no tan conocida por lo singular que es, de la disposición adicional 54, también de la Ley de Contratos del Sector Público, en el cual se puede incluso llegar a un límite de 50.000 euros cuando la Administración lleva a cabo un contrato de suministro de servicio con, por ejemplo, la universidad o algún instituto científico. Creo que es una cuestión interesante, repito, cuando se prevé que la cuantía del contrato para la confección de este borrador de reglamento vaya a ser mayor. Bien, la ley 39/2015, en su artículo 133, que nos habla de cómo se tiene que plantear la confección de una norma, establece con un carácter previo, no voy a meter en los trámites, ni voy a meter en la ley de gobierno, ni en nada de esto, ¿no? Pero sí que me parece interesante por lo menos resaltar que aunque no exista un documento, porque no tiene que existir un documento, ni se tiene que colgar de la página web este documento, sí que la normativa subraya la importancia de la participación y del conocimiento de los ciudadanos cuando la administración pretende elaborar un reglamento. Y por lo tanto, la administración tendrá que comunicar a la ciudadanía que quiere llevar a cabo este reglamento. No, repito, no se trata de colgar la normativa o el borrador, ¿no? Sino simplemente comunicarles ese extremo y comunicar, entre otras cuestiones y entre otros aspectos, qué problemas se pretenden solucionar, se pretenden abordar con esa iniciativa,
por qué existe esa necesidad, el porqué de la oportunidad de aprobar esta nueva normativa, cuáles son los objetivos fundamentales de la normativa y también una cuestión muy interesante, las posibles alternativas regulatorias y no regulatorias, es decir, si existe ya un marco normativo suficiente y por lo tanto no se tiene por qué engrosar ese marco normativo, sino que ya se puede afrontar ese nuevo problema con una normativa existente, o si es un problema ya regulado, si la normativa existente es suficiente, y por tanto incluso plantear lo que desde el punto de vista medioambiental se conoce la alternativa cero, es decir, la no regulación. Y también sí, a través de instrumentos de gestión, que a lo mejor están soportados por un suficiente marco regulatorio, es suficiente y por lo tanto no se tiene que abordar en ningún caso una nueva norma. Bien, establecidas estas premisas, vamos a entrar en la parte más práctica, ¿no? Em, em, y donde yo pues, voy a intentar comunicarles mi experiencia, ¿no? A la hora de enfrentarnos a regular una cuestión, puede ser la infraestructura verde, que es una cosa más o menos nueva, o llevar a cabo un decreto sobre el traspaso de costas, que recientemente se ha aprobado, aunque ahora se quiere retomar y están en negociaciones, y por tanto un decreto autonómico en cuanto a autorizaciones y concesiones de dominio público. ¿Eh? Es decir, cuestiones más o menos novedosas. Siempre existe lo que se llama el síndrome del folio en blanco. Es decir, nos encontramos con que debemos empezar como equipo. Y es complicado empezar. Y para eso tenemos que tener una serie de pautas que nos pueden ayudar a vencer este síndrome, ¿no? En primer lugar, hay que ser consciente de que no siempre tenemos la exclusiva. No siempre somos los primeros. Y evidentemente no somos los mejores. Y por lo tanto debemos partir de experiencias anteriores. Y para ello debemos acudir al derecho autonómico comparado, al derecho estatal también. Mucho cuidado también con eso, porque a lo mejor estamos regulando una normativa que es básica a nivel estatal y tenemos unas limitaciones a la hora de innovar esa normativa básica. Por lo tanto, ya partimos de un marco estatal que debemos al menos respetar, como es el caso de la normativa de costas. O un estudio de derecho municipal comparado. Todo eso es siempre muy bueno, porque aunque tengamos que adaptar nuestro borrador a la idiosincrasia de nuestra administración, nos sorprenderíamos de cómo muchas situaciones se repiten y cómo muchas situaciones tienen una regulación muy parecida. Evidentemente no se trata de un corte y pega, no debe ser así. Pero sí que tenemos que ser conscientes de que hay que partir de una base. Y esa base, si existe, debemos conocer. Lo que no podemos es ser tan soberbios como pretender que vamos a... e imbéciles, porque la soberbia es digamos que una muestra de la imbecilidad humana, ¿no? Pues que vamos a aportar algo absolutamente nuevo, algo que quizás ya ha sido regulado en muchas ocasiones. Y ahí también es importante el conocimiento de la jurisprudencia, porque quizás esta normativa de la que podamos partir y que nos puede ser de utilidad ha sido anulada en cuanto a algunos artículos. Y estaremos reproduciendo artículos que ya están anulados. Eso puede suponer una enorme vergüenza de cara a, a nuestra administración contratante y por otra parte que efectivamente pues esos artículos al final podrían ser anulados en el futuro sin ningún problema con la jurisprudencia existente. Y por último también acudir a la doctrina, acudir a los expertos, acudir a los funcionarios que escriben y muy bien libros científicos y también a los universitarios que también escribimos este tipo de libros, porque ahí nos pueden explicar y nos pueden decir un poco el porqué de esa regulación. Otra cuestión que yo creo que es interesante para ver cómo empezamos es
la necesidad de partir de un índice. Y ese índice nos tiene que acompañar siempre, desde el primer día hasta el final. Y cuando digo un índice, estoy hablando de un folio en blanco que tiene que ir de lo básico a lo más desarrollado y concreto. Y me explico, tendría que ir desde cuestiones más estructurales, más de la estructura, más del tema de la columna vertebral de ese reglamento que pretendemos confeccionar, a ir después desarrollando poco a poco a través de, por ejemplo, de capítulos o de secciones, ese reglamento que solamente hemos presentado en un primer momento de una forma columnar, como columnas en nuestro índice. Por lo tanto, nuestro índice se irá desarrollando y nos irá acompañando durante todo momento, y al mismo tiempo ese índice deberá ir cambiando y es fundamental que vaya cambiando. Algunas piezas aparecerán en otro lugar o algunas piezas desaparecerán o se subdividirán. Y eso es bueno porque es imposible que tengamos en la cabeza el índice perfecto desde el principio. Otra cuestión importante es hablar con todo el mundo, reunirnos con quien haga falta en todo momento, ¿eh? E identificar a nuestros amigos, a nuestros aliados, y también identificar, entre comillas, a nuestros enemigos, ¿no? Es decir, las personas que a lo mejor no quieren que esto salga o las personas que recelan, para tener un tratamiento especial con ellos, para ser muy sensibles con su situación, para intentar explicarles en todo momento el porqué de las cosas. Tan importantes son los amigos como los enemigos, porque los enemigos al final yo los considero como tales y al final pueden, digamos que, sorprenderte y la primera sensación que tiene de una persona al final no es la última. Y también no olvidarnos de ninguna de las áreas que se puedan ver concernidas, porque el derecho es cada vez más transversal y sobre todo puede que la materia que es objeto de nuestro futuro reglamento puede que sea en sí también muy transversal y por lo tanto pueden distintas áreas verse afectadas e incluso administraciones distintas y siempre es bueno em, hablar con ellas. E incluso si sabemos que ese órgano administrativo o esa otra administración también va a tener un papel interesante a través de informes preceptivos, a través de informes vinculantes en la tramitación de ese reglamento, pues con más razón hablemos con ellos antes para que, digamos que después su informe no sea demoledor y no nos haga trabajar en balde. Bien, existe una normativa que seguramente ya conocerán, que es el decreto 15/2016 del Gobierno de Canarias, por el que se establecen las normas internas para la elaboración y tramitación de las iniciativas normativas del Gobierno y se aprueban las directrices sobre su forma y estructura. Y esa parte es la que a mí me interesa. Una serie de directrices sobre cuál debe ser la forma y la estructura de los instrumentos normativos, ya sean leyes o ya sean reglamentos, ¿no? Y eso nos tiene que ayudar, porque de alguna forma este decreto nos está diciendo cómo tiene que ser el continente, cómo tienen que ser las distintas piezas y cómo tenemos que, incluso desde el punto de vista formal, incluso desde el punto de vista de cómo presentar los artículos, punto de vista de la relación interna entre el contenido de un artículo o entre distintos artículos, o las distintas partes como veremos que tiene que tener todo instrumento normativo. Y empezando por las distintas partes, una primera parte sería una parte preliminar, ¿no? Que es la exposición de motivos. Digamos que la parte preliminar o expositiva del reglamento, que no es el reglamento en sí, no tiene un contenido normativo, aunque es importante porque al final la norma tiene que explicar el porqué de su existencia. Efectivamente, según depende un poco de la norma, el reglamento puede ser más extenso, perdón, si es un caso de un reglamento muy extenso, o en mi ejemplo, que conocerán porque está muy en boga, de una futura ley muy extensa y compleja, como es la de vivienda vacacional, cuyo anteproyecto de ley está colgado, ya el anteproyecto de ley está colgado, pues tiene 50 y pico páginas, de las cuales, pues casi la mitad o más es la exposición de motivos.
porque el legislador se está cuidando muy mucho de explicar el porqué de cada una de las soluciones que encomienda, que manifiesta en la parte normativa de la ley, ¿no? También puede haber un preámbulo, simplemente, que de una forma así muy, muy simple, justifique la iniciativa. El contenido de este preámbulo, o sobre todo de esta exposición de motivos, debería aducir, ¿no?, a cuáles son los objetivos del reglamento, los antecedentes normativos si los ha habido, o incluso explicar cuál es la situación de la que partimos, la competencia, muy importante, que tiene la administración, o incluso si una parte tiene un contenido básico y la otra parte no, más dispositivo. Y se debe evitar todo contenido tipo descriptivo, eh, laudatorio, didáctico, aunque yo estoy un poco en contra, ¿no? Es decir, yo creo que una exposición de motivos muy didáctica, como tiene la ley del suelo de Canarias, creo que es interesante, ¿eh? O sea que se puede estar de acuerdo con esto, pero yo creo que si nos leemos, por ejemplo, la ley del suelo de Canarias, su exposición de motivos, te dice de dónde venimos y el porqué de las cosas. Yo creo que eso es interesante, ¿no? Em, y yo diría que es muy importante, aunque sea un poco contradictorio, que la exposición de motivos, el preámbulo, se redacte al final. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta cómo si lo redactamos al principio y partimos de un borrador, que ese borrador se va a ir cambiando y a lo mejor lo que hemos escrito en el marco del borrador que teníamos no encaja exactamente con lo que al final se aprueba. Y puede haber contradicciones incluso. Por tanto, yo abogo que independientemente de que escribamos un poquito una parte más general, que la exposición de motivos se termine de cerrar al final cuando ya tenemos cerrado lo que se va a aprobar. La parte dispositiva que es de la ley, del reglamento, normalmente siempre responde a lo siguiente, a la siguiente estructura: el objeto de la ley, el ámbito de aplicación, tanto el ámbito subjetivo a quién se aplica la ley, como el ámbito objetivo o material, por ejemplo, el territorio. ¿A qué ámbito espacial se aplica la ley? También en este primer capítulo, que podemos denominar muchas veces disposiciones generales, ¿no? Em, se suele llevar a cabo un ejercicio de definir ciertos términos que son complejos, que son muy técnicos y que son nombrados en el propio reglamento. Y esto es muy importante, es una cuestión nueva o más o menos nueva, bueno, diría nueva, ¿no? Pero por ejemplo, empieza la ley de costas, su reglamento aparece, pero no era una cuestión normal con anterioridad, pero que digamos que responde a una técnica anglosajona, pero no tenemos que perder de vista una cuestión. La definición no es una definición técnica. La definición no es una definición de diccionario. La definición tiene que ver con lo que nosotros debemos entender de ese concepto jurídico en su inserción en el reglamento. Es decir, lo que el reglamento entiende que es ese, ese término. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué es una playa? A lo mejor desde el punto de vista de la geografía, la playa es una cosa. A lo mejor desde el punto de vista popular, la playa es otra cosa, ¿vale? Pero la definición de playa de la ley de costas y de su reglamento es una definición jurídica de playa. Es lo que para la norma es una playa. A continuación, tenemos que elegir entre qué ponemos primero, la parte sustantiva, la parte material, la parte que ordena la materia, o la parte procedimental, que es tan importante en los reglamentos, porque muchas veces las leyes no definen por entero un procedimiento, y los procedimientos muchas veces son una cuestión natural en el contenido de un reglamento. Tenemos que primero regular la parte normativa, perdón, sustantiva, para una vez conocida la parte sustantiva poder entender cuál es el procedimiento, por ejemplo, para
autorizar las cuestiones que estamos regulando. Y por último, tendríamos un título dedicado a las infracciones y sanciones, que evidentemente suelen aparecer más en las leyes que en los reglamentos, pero por el artículo 25 de la Constitución, principios de legalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que no es una cuestión vedada absolutamente a los reglamentos. Y de hecho, en muchas ordenanzas municipales que tienen la cobertura en la Ley 7/1985 de base del régimen local, pues podemos llevar a cabo un cierto ejercicio regulatorio de infracciones y sanciones. Y después tendríamos las partes finales que integran estas disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, junto, en su caso, a los correspondientes anexos. ¿Vale? Bien, pues esto es un poco un índice que vamos a seguir a continuación también en las siguientes diapositivas. Bueno, normalmente una norma se divide, aunque no siempre tienen que estar todas estas partes, en libros, títulos, capítulos, secciones y artículos. Evidentemente para nosotros lo más importante son los artículos, ¿no? Toda norma tiene que tener un artículo, aunque las leyes de base tienen bases y no tienen artículos, ¿no? Pero bueno, hasta ahí. Perdón que está sonando un teléfono, no sé por qué. Mira, perdona, estoy en una clase. Perdón que está sonando un teléfono. Em, los libros suelen aparecer en normativas más complejas. No pueden aparecer en leyes más breves. Un ejemplo bueno es la ley de contrato, una normativa farragosa que se divide en libros. Después podemos tener también títulos, capítulos, secciones y artículos. La regla general, que es muy importante, es que no se pasa de una unidad, de una parte, a otra omitiendo la que está en medio, ¿no? Es decir, no podemos pasar, por ejemplo, de un título o una sección sin pasar por un capítulo, ¿no? Pero puede haber excepciones, ¿no? Por ejemplo, en capítulos donde no hay secciones, pues habrá el capítulo estar integrado por artículos y no por secciones. Em, en cuanto, quizás la parte más importante, que es el articulado, los artículos, la normativa que acabamos de ver, nos da una serie de reglas que para mí son interesantes, pero son complicadas de cumplir. Lo primero que tiene que tener el articulado, que no lo tenía en normas más antiguas, es la rúbrica. Y para mí la rúbrica es fundamental. A un golpe de vista, sobre todo del índice, con la rúbrica, que es el título que tiene ese artículo, es una frase que debería, y eso es muy importante, describir el contenido del artículo, aunque no siempre lo consigue la rúbrica. Por eso es muy importante acertar con la rúbrica. Pues con un golpe de vista podemos ya saber de qué va ese artículo y viendo el índice ir directamente a la parte de la normativa que en principio nos interesa. En cuanto a la redacción del artículo, pues les digo que es complicado de cumplir, dice la norma que cada artículo debe tratar de un tema y cada párrafo debe ser una oración y cada oración una idea. En esto evidentemente no es así. Estamos hartos de ver artículos que tratan sobre distintos temas. Yo creo que eso es más sencillo que se subdivida, aunque hay temas muy conexos de complicada subdivisión. Y evidentemente, si ese artículo está dividido en párrafos, es muy complicado que cada párrafo tenga solamente una oración. Es más, desde el punto de vista del entendimiento del párrafo, es bueno que existan varias oraciones. Y yo añadiría más, estoy en contra absolutamente de las oraciones demasiado largas. Porque las oraciones demasiado largas, sin utilizar, por ejemplo, los puntos y seguidos, hacen que nos desviemos un poco de la idea principal, que la perdamos, y por otra parte, pueden alumbrar distintas consideraciones, distintas interpretaciones, lo cual en el derecho no es bueno, porque iría en contra un poco de la seguridad jurídica. Siempre es bueno que lo que interpretemos de una norma, pues hay un consenso y esté claro lo que la norma ha intentado explicar. Los artículos se tienen que dividir en apartados o en párrafos, y una cosa no es la misma que la otra, ¿vale? Los, los párrafos servirían un poco para subdividir la idea, ¿eh? Pero trataría del mismo tema.
Y en cambio, los apartados de alguna forma nos ayudan a ir compartimentalizando el artículo. En ocasiones también los apartados pueden tener una serie de divisiones, ¿no? Que deben estar presididas por letras. Al igual que los apartados, por ejemplo, un artículo que tiene 4 apartados, tendría apartado 1, 2, 3 y 4. En cambio, por ejemplo, si el apartado 4 em, mm, establece una serie de requisitos que se deben cumplir, pues cada uno de esos requisitos debería estar precedido de una letra. A, B, C, D, etcétera, etcétera. Bien, la parte final tendría que ver un poco con estas disposiciones que muchas veces no nos leemos, que son las disposiciones adicionales, las disposiciones transitorias, las disposiciones finales, y que, y que como decía un muy buen profesor y además funcionario de la comunidad autónoma, pero también de administración local, que muchos de ustedes a lo mejor conocen, que es el profesor Carlos de la Concha, ya jubilado, tanto en la función pública como profesor, pero que ha sido maestro del área de Derecho Administrativo a la cual pertenezco. Él decía que él en muchas ocasiones cuando tiene que enfrentarse a una norma nueva, lo primero que hace no es leerse la exposición de motivos, ni mucho menos, o el artículo número 1 y así en orden, sino ir a la parte final, a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. Y eso denota la gran importancia que tienen este tipo de disposiciones. Veamos cada una de ellas. Las disposiciones adicionales, por ejemplo. En primer lugar, las disposiciones adicionales servirían para distintas cuestiones. Sobre todo la más importante, creo yo, es el establecer eh, una regulación diferenciada, separada, de regímenes jurídicos especiales y que no tienen la entidad, la sustantividad suficiente para integrarse en el articulado, en la parte, en el corazón de la norma que es el articulado, en la parte dispositiva que hemos visto anteriormente, ¿no? Les pongo aquí un ejemplo, ¿no? En la ley del suelo de Canarias hay una exposición adicional que además no es nueva, sino que viene de una de la ley de núcleos de Canarias, pero se integró en la ley del suelo de Canarias del año 2017, que es la que habla sobre el traslado total o parcial de núcleo de población para la recuperación del litoral y otras zonas de interés, ¿no? Ahora que está muy, muy de moda el tema de, bueno, está de moda, que es real, la subida del nivel de los océanos, pues quizás nos tenemos que plantear de construcciones de la costa y por lo tanto retranquear poblaciones o parte de poblaciones enteras, ¿eh? Y por lo tanto el establecer la posibilidad de que detrás de poblaciones que están muy cerca de la costa se libere suelo urbanizable para la primera línea de costa, ponerla un poco detrás y que esa línea pues sea pues, mucho más, digamos que pueda responder mucho más a una posible invasión del mar. Pues eso, quizás una cuestión tan particular y una zona tan singular no merecería estar en el articulado principal, sino en una disposición adicional, ¿no? En ocasiones también se utilizan las disposiciones adicionales para modificar parcialmente otro reglamento, en nuestro caso, ¿no? Por ejemplo, eh, una disposición adicional sobre un reglamento que desarrolle una ley se utiliza para modificar otro reglamento que no tiene nada que ver, ¿no? Haciendo, no es una ley escoba exactamente, pero digamos que el resultado sería el mismo. Me querría detener un poquito más, porque creo que lo merece, en el régimen transitorio. Em, que es casi un régimen especial, em, sobre todo cuando estamos sustituyendo un régimen anterior por otro nuevo, es decir, no es uno que sale de la nada, sino que ya había un marco regulatorio previo, y sobre todo también la importancia de posiciones transitorias cuando pueden tener muchas consecuencias. Por ejemplo, cuando el marco es muy nuevo, pues habrá que establecer un régimen transitorio inteligente porque se cambian las reglas del juego y sobre todo también porque al cambiar las reglas del juego pueden afectar a situaciones consolidadas. ¿M? Pero debemos partir de un hecho y de una realidad. Las normas están para cambiar marcos jurídicos anteriores.
y respetando efectivamente ciertos límites, lo que no se puede hacer es que se respeten todas las situaciones creadas con anterioridad a la irrupción de la nueva norma, porque entonces casi no merecería la pena aprobar una nueva norma, o porque su incidencia va a ser menor, o también porque digamos que no se pueden cambiar tanto las cosas como deberíamos, y por lo tanto estamos limitando el, el carácter cambiante que puede o debería tener toda norma, ¿no? Em, Aquí puede haber distintas situaciones. Puede haber regímenes transitorios complejísimos como la ley de costas, o regímenes transitorios mucho más sencillos. El típico, yo aquí le he puesto una serie de ejemplos que he extraído de esta norma, del decreto 15/2016, pero puede haber muchos otros, ¿no? La, la típica disposición transitoria, ya veremos otras, ¿no? Pero la típica es la que establece, por ejemplo, que, bueno, pues que los procedimientos iniciados antes de la aprobación del presente reglamento se regirán por la normativa anterior. Está muy bien ese tipo de disposición transitoria, que es un clásico, aunque se debería abrir también a que el particular a lo mejor entiende que la nueva normativa le es mucho más de interés, mucho más beneficiosa, y por lo tanto se le podría también dar la posibilidad en esa disposición transitoria, de que eligiera, ¿eh? que continúe el procedimiento pero con el nuevo marco, ¿vale? Eso también sería interesante. Pero bueno, también tenemos otras situaciones o posibilidades que podemos ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, esta que está al principio, ¿no? Una especie de regulación autónoma y diferente, que no es, fíjense qué interesante, ni esta disposición transitoria establece un nuevo marco durante un tiempo, durante un plazo, por eso es transitorio, aunque hay muchas disposiciones transitorias que todavía continúan siendo transitorias, por ejemplo, en la ley de costas, ¿eh? Hay todavía disposiciones transitorias que se siguen aplicando después de muchísimo tiempo, lo cual es curioso, ¿no? Entonces, bueno, imagínense, por ejemplo, que para beneficiar un tránsito entre el marco jurídico que dejamos, el antiguo y el nuevo, lo que se hace es una especie de burbuja intermedia donde durante un tiempo se va a establecer una regulación autónoma y diferente. Es una posibilidad también muy interesante. Repito, se acudirá a una técnica o a otra según lo que necesitemos, ¿no? Otra también muy interesante es la pervivencia o ultraactividad de la norma antigua. Es decir, lo contemplado por la norma antigua se tiene que respetar. Y la norma nueva es una especie de, de nuevo universo que entrará en vigor a partir de su publicación, por ejemplo. Ya veremos el tema de las publicaciones. Eso es interesante, evidentemente, pero em, puede tener sus complejidades, o por lo menos hay que abrir un poco el abanico. Les pondré varios ejemplos. Una pervivencia absoluta del marco jurídico anterior supondría que un marco jurídico que se intenta cambiar se tiene que ir arrastrando hasta el infinito. La ley de costas, por ejemplo, estableció otra técnica, que es que establecía un tiempo, ¿eh? en el cual se respetaba el marco jurídico anterior, así se ahorraba también una indemnización, porque lo que se había consolidado con el marco jurídico anterior y que se había cambiado, por ejemplo, las dunas antes no eran dominio público, con la ley del 88 se convierten en dominio público. Pero ¿qué pasa cuando una persona ha construido en su propiedad privada la duna porque no lo era antes del 88? ¿Qué pasa con esa edificación? Bueno, pues que se le otorga una concesión administrativa durante un tiempo, 30 más 30 años, incluso después se amplió a 75 años, ¿no? O por ejemplo, muy interesante, porque es más actual, el anteproyecto de ley de vivienda vacacional, ¿no? Que va a trastocar absolutamente la normativa, va a cambiar muchísimo, ¿eh? Les invito a que la lean, ¿no? Sobre todo también porque hay personas que le puede interesar directamente. Y establece que con el nuevo marco, los que tengan em, eh, una situación legal respecto al marco jurídico anterior, pues podrán continuar
durante 5 años con su actividad, si no serán molestados, no se le va a revocar absolutamente nada, continuarán con su actividad durante 5 años, siempre que en esos 5 años logren una eficiencia energética, no me voy a meter en los detalles, ¿eh? Y si lo logran en esos 5 años, se les dará un bonus track de otros 5 años más. Pero lo que está claro es que tienen, digamos que, una fecha de caducidad que serían 10 años, a no ser que donde esté implantado eh, esa vivienda vacacional en esos 10 años sea una zona turística o una zona turística donde existe una complementariedad con la zona residencial. Pero si es zona residencial, no cabrá. Pues aquí vemos cómo se le está dando, digamos que, una vida, en este caso en el anteproyecto de casi 10 años, para que continúe, pero para que se vaya acostumbrando a que tiene una fecha de caducidad. Con eso se logra respetar unas situaciones creadas durante un tiempo, nada es para siempre, y por otra parte evitar que exista, bueno, pues digamos que algún tipo de obligación de indemnizar por parte de la administración. Son distintos ejemplos y bueno, la verdad es que no vamos a tener tiempo de ver todos estos, ¿no? Em, otra posibilidad es la penúltima, dice, los que para facilitar la aplicación definitiva de la norma nueva declaren la pervivencia o ultraactividad de la norma antigua para regular situaciones jurídicas que se produzcan, ¿no? Es decir, aquí lo que habría es una especie de conexión entre la normativa antigua y la nueva, ¿eh? Y declara la pervivencia de la norma antigua, pero que con eso se facilitaría la aplicación de la norma nueva, ¿no? Em, digamos que son distintas situaciones, como les decía, que no todas se tienen que aplicar en su totalidad y tienen mucho que ver con el contenido y sobre todo con la dimensión, con el alcance que va a tener la nueva norma. Las disposiciones derogatorias. Es muy importante tener una disposición derogatoria aseada, limpia, clara. Eh, aquellas que dicen se derogan todas aquellas normativas que van en contra de la presente norma. No es una fórmula adecuada, a mi entender. ¿Por qué? Porque eso produce que no tengamos claro qué régimen jurídico ha sido afectado por la nueva norma que se acaba de aprobar. Y esto es muy importante. Aunque después pueda haber interpretaciones. Oye, aquí la norma posterior deroga la anterior y quizás esta norma ha podido afectar a esta otra. ¿Vale? Para eso están los buenos abogados, evidentemente, para intentar sacar provecho de algunas cuestiones. Pero es importante que digamos claramente qué cuestiones son derogadas, qué normas son derogadas con total claridad. Y es más, yo diría más incluso, aunque no sea, digamos que lo más, creo que lo más simple, es lo más simple, lo más adecuado, aunque no sea lo más intelectual desde el punto de vista jurídico. Vuelvo al anteproyecto de ley de vivienda vacacional. El anteproyecto de ley de vivienda vacacional deja en vigor algunos artículos, algunos capítulos del decreto actual de vivienda vacacional. A mí no me parece eso adecuado. A mí lo que me parecería más adecuado, independientemente de un futuro desarrollo reglamentario que pueda tener esa norma, es que absorba el contenido a través de la ley, el contenido que se quiere dejar vivo del decreto y que se elimine el decreto en su totalidad. Si no, al final las cosas no terminan siendo muy claras, ¿no? Entonces tenemos un decreto anterior, cuando los decretos normalmente suelen desarrollar el contenido de una ley, y tenemos una ley posterior, es decir, no, la verdad es que no encaja muy bien. Bien, el tema de las disposiciones finales, ¿no? Normalmente establecerán pues que preceptos se modifican, incluso habrá algunas disposiciones que podrían verse afectadas por competencias ajenas, pues tener claro esa cuestión. Claras también la regla de supletoriedad, cuando qué preceptos tienen carácter supletorio, por ejemplo.
la habilitación a un desarrollo reglamentario que se establezca, ¿no? Con esta fórmula general se habilita al gobierno, por ejemplo, si es una ley, ¿no? Para que desarrolle la presente ley a través de las disposiciones normativas que se establezcan, incluso en el propio contenido de la norma puede aparecer, ¿no? Es decir, esta cuestión se desarrollará reglamentariamente. No en una expresión final, con esa regla básica, esa fórmula básica, ¿no? Eh, de carácter general, sino en el propio articulado se puede apuntar a la necesidad de desarrollar la norma, ¿no? E incluso con plazos, que después la administración se encarga de incumplir esos plazos, ¿no? En el plazo de 2 años se desarrollará la presente norma, ¿no? Y la entrada en vigor, ¿no? La entrada en vigor, normalmente, pues la presente norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación, ¿no? Eso es lo típico, aunque pueda haber una vacatio legis mayor, ¿no? Sobre todo con regímenes jurídicos eh, que cambian el marco jurídico anterior, pues quizás merecerían una vacatio legis mayor, ¿no? Para que la ciudadanía y la administración pueda digerir el cambio, ¿no? Pero por otra parte también puede ocurrir que incluso la propia norma entre en vigor a distintas velocidades. Es decir, que haya, digamos que una entrada en vigor, no voy a decir pautada, ¿no? Pero que a lo mejor una parte entre al día siguiente y otra parte entre al cabo de una serie de meses. Esa también es una posibilidad que se puede plantear a la hora de redactar la norma. El derecho tiene que ser, y esto yo creo que es importante, una fuente de soluciones, no de conflicto. Y por lo tanto tenemos primero que interpretar el derecho en ese sentido, en que nos tiene que dar la solución, no nos tiene que provocar un impedimento, un obstáculo, un conflicto. Por tanto, la interpretación tiene que ser una interpretación posibilista. Y por otra parte, tenemos que acudir a todas las técnicas normativas que tenemos a nuestra disposición para, de esta forma, regular la cuestión lo mejor posible. Y por último, tendríamos una serie de anexos, ¿no? Que podrían estar o no, ¿no? Los anexos suelen tener un contenido muy técnico. Muchas veces se peca que en el articulado, sobre todo reglamentos cuyo contenido técnico muchas veces ya se sobreentiende, se peca de que cuestiones demasiado técnicas estén en el articulado. Hay que evitar esto. Listados, por ejemplo, de turismo activo, pues el listado de actividades que se consideran englobadas en el turismo activo. Cuidado con los listados también, a no ser que tengamos muy claro que son números clausus, no vayamos a listados que sean números clausus, sino números apertus, porque la realidad va por encima más rápida que la norma, y en ocasiones si vamos a un listado cerrado, por ejemplo, de actividad de turismo activo, no sería lo adecuado, ¿no? Y también estos anexos, también muchas veces se acude también a colgar los formularios, que efectivamente cada vez más, y esto es bueno, estamos en la administración electrónica, ¿no? Pero es bueno también que tengamos los anexos en papel o que los podamos ver o que los podamos conocer independientemente que después se cuelguen en la sede electrónica correspondiente. Bien, y para terminar, empezamos sobre las y 40 y yo no les quiero robar mucho tiempo, sobre todo porque creo que es la última, creo que es la última ponencia, no estoy seguro. Y si no lo es, para no quitar tiempo al siguiente. Aquí tenemos, digamos, un mapa conceptual de lo que les he intentado comunicar, ¿no? Eh, Leyendo por las agujas del reloj de derecha a izquierda, ¿no? Reunión con el área contratante, qué es lo que queremos, tener bien claros los objetivos, tanto a nivel de políticos como de puestos directivos, de funcionarios directivos, como de personal mucho más de tropa. Tenemos que tener claro todas las cuestiones, hacer este acopio de material que puede vencer el síndrome del folio en blanco, normativa de utilidad, jurisprudencia que pueda haber afectado a esa normativa de utilidad y por lo tanto tener cuidado con lo que escribimos porque ya puede haber sido reputado nulo, doctrina, investigación y reuniones sectoriales con aquellas áreas afectadas, ¿no? A partir de ahí podemos tener consultas de expertos,
confección de un borrador. Todo esto también es un poco circular, no es tan lineal como parece, ¿no? Reuniones otra vez con el área contratante, reuniones sectoriales, redacción final, ¿eh? A lo mejor tenemos que volver otra vez para detrás, replantear la redacción final, ¿eh? Y por último, la entrega. Y siguiendo más o menos este esquema, por lo menos yo creo que tenemos una línea de trabajo para poder afrontar lo complicado que es siempre llevar a cabo este tipo de actuaciones. No tenemos que olvidar que al final regular una realidad es muy complejo. Y también una cuestión importante, creo yo, a la hora de afrontar esto. Una norma es imposible que agote todas las situaciones que existen. Y creo que nos tenemos que detener mucho más en las generalidades que en las excepcionalidades, independientemente de que haya excepciones que merezcan una regulación o una disposición adicional, como veíamos. Pero repito, cuando se intenta afrontar una realidad intentando abarcarlo todo, al final, y es más, abarcarlo todo en el sentido de que estamos dando tanta importancia a lo común que lo excepcional. Al final terminamos con un reglamento desigual, con un reglamento desequilibrado que no es lo adecuado. Y no mucho más. Eh, Tienen mi correo electrónico. eh, eh, Me gustaría, bueno, digamos que agradecerles que han estado escuchándome hasta el final, además que son ustedes muchísimos y es complicado, ¿eh? Y también, por supuesto, agradecer a la organización, a Ana y a su equipo, que verdaderamente hacen un trabajo magnífico a la hora de que una cuestión que está muy bien, que es la enseñanza virtual, pues pueda lograr sus objetivos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángel. No te vayas, que hay No, un par de preguntas interesantes. También una felicitación a la que me sumo en el chat, porque creo que da en el clavo. Dice, muchas gracias Ángel por darnos una visión práctica de cómo elaborar normas de manera eficiente, esas actitudes de humildad y curiosidad tan importantes. Yo creo que es la clave de las ponencias que siempre impartes, que al final lo bajas mucho a la tierra, que al final es lo que nos interesa a todos, ¿no? Y después, por pasar a preguntas prácticas, nos planteaban... sugerencia para la elaboración de artículos. Muchas veces, por ejemplo, la ley de contratos del sector público es súper tediosa cuando te vinculan unos con otros artículos. Te hace perderte en el articulado para ver qué quiere decir el mismo. Entiendo que el regulador, reguladora no quiere perder la idea y que dicho artículo genere incongruencias con el texto regulador, pero ciertamente a veces se agradecería un resumen breve dentro del artículo. ¿Sería factible? Pregunta esta persona. sí, bueno, eso es muy interesante. Primero, aunque no alude exactamente a esta cuestión, pero creo que es importante, hay que intentar, hay que intentar que la norma sea una herramienta, ¿vale? La norma no está para intelectuales. Nos olvidamos que los agentes que utilizan la norma no son solamente los funcionarios, sino también la propia ciudadanía, que quiere saber, que quiere conocer el marco regulatorio. Em, y por tanto, las normas tienen que ser un instrumento. Yo hay veces que me repito en las normas. ¿Por qué? Porque quiero que la gente, que está, digamos que de alguna forma aplicando la norma, o la persona que quiere entender el marco regulatorio, lo tenga muy fácil y sepa exactamente cuál es el marco, ¿no? Dónde se mueve. ¿Por qué? Porque muchas veces el propio articulado dice, y a esta cuestión se le aplicará el artículo no sé qué, no sé cuánto, y a esta cuestión el no sé qué, y te va mareando. Y no es un instrumento. Un instrumento sencillo es como un manual, un manual de funcionamiento, como si fuese, fíjense, estamos olvidando que las normas tienen que ser un manual de funcionamiento, de conocimiento de la realidad. Y sin embargo, se convierten en cuestiones súper complejas que solamente los especialistas pueden aplicar y pueden conocer y pueden entender. Entonces, creo que acierta absolutamente em, el interviniente a la hora de decir esto. Y una de las fórmulas podría ser eso. Y otra de las fórmulas también podría ser un manual explicativo, ¿eh? Que no es exactamente la exposición de motivos, pero que vaya con una explicación de cómo quienes han regulado eso, independientemente de que después exista una interpretación judicial del tema, lo que querían hacer entender con esto.
Eso sería, pues quizás una herramienta también que facilitaría mucho para el funcionario la aplicación de la norma. Tener la norma, pero tener también, bueno, lo que se conoce también como instrucciones internas, que nos ayudan a interpretar la norma, que no son normas, pero sí son instrucciones. Pero muchas de estas instrucciones nacen como consecuencia de un conflicto. Y yo creo que muchas veces las instrucciones deberían acompañar a la propia norma ya desde el principio. Perfecto. Y después hay, no es tanto una pregunta como una reflexión en torno a una cuestión a la que has aludido, al tema de las viviendas vacacionales, Mm, pero me parece interesante reseñarla. Dice, a veces hay normativas, como en el caso de la de alojamientos turísticos de vivienda vacacional, que realmente quieren regular algo que no está dentro del texto regulador. Por ejemplo, en este caso particular de las viviendas vacacionales, parecería que lo que se quiere regular es la defensa de la hospedería en hoteles o en grandes explotadores. Entiendo que la pregunta es opinar lo mismo y sí. generar un poco de debate. Bueno, es que es un tema muy candente ahora mismo, Sí, la verdad que sí. evidentemente vamos a ver, hay muchísimos hoteleros que están en la vivienda vacacional. Es decir, si pensamos que la vivienda vacacional son pequeños propietarios que tienen un apartamento en el sur de la isla, ocurre, pero en buena parte no ocurre. Y de hecho, este crecimiento tan exponencial de, de un 10%, un 30% va en esa línea, ¿no? Lo que la normativa canaria que se pretende aprobar pretende cambiar, digamos que un escenario, ¿no? Que es que se ha interiorizado que las zonas residenciales o que en las zonas residenciales es complementario el uso turístico. Y eso es lo que va a cambiar la nueva norma. Evidentemente habrá gente que esté de acuerdo o no, ¿m? Pero aunque la tensión habitacional que existe en toda España, que es una realidad, no es consecuencia solamente de la vivienda vacacional, sí que evidentemente es una de las cuestiones. No digo la única solución, porque es una cuestión muy compleja, pero es una de las cuestiones que ha coadyuvado a esta situación. Entonces, partiendo de un paradigma que puede ser equivocado o no, de que las zonas urbanas están para que la gente viva y no para que los turistas se queden en las zonas urbanas, pues establece este cambio y a nivel de estándares establece que en el futuro no más de un 10% de las zonas urbanas podrán ser también complementarias con el uso turístico. Y es una elección ante una situación que unos percibirán de una forma muy grave y otros de una forma menos grave, porque cada uno tenemos nuestro corazoncito y nuestros intereses también. Pero eh, los políticos están para, de una forma equivocada o no, pues velar por el interés general. Pero vamos, no tiene, esto es un tema también para un seminario sobre vivienda vacacional, ¿eh? Completamente, y es verdad que está en plena efervescencia, así En toda que España, ¿eh? En toda sí, España. sí, efectivamente que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo a Ángel, que además ha sido en horas que estamos ya todos deseando comer, pero vamos, que ha estado fenomenal. Y nada, agradecerles a todos ustedes su presencia, su participación, su atención y simplemente recordarles que volvemos a vernos en la última sesión, que va a ser exclusivamente en formato online el próximo lunes 29 de abril a las 9:15 hora en Canarias. Así que muchísimas gracias por todo y nos vemos en la última sesión. Gracias. Muchas gracias también a los participantes y a los amables comentarios. Muchísimas gracias.